Usted ingresó a la CEPAL el 16 de octubre de 1952. ¿Qué hacía antes de ingresar en la CEPAL? Trabajé en la biblioteca del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura del 48 al 1952, octubre que me trasladé para acá. ¿Y cómo ingresó a la comisión? Vine a dejar una carta que me enviaron como mensajero de allá, del norteamericano, y ahí me encontré con María Benson, que después jefa mía acá después de la biblioteca, pero la conocí en el norteamericano como bibliotecaria allá. Ella me ofreció si quería trabajar acá. Me presenté y el 51 no quedé, porque mi humanidad estaba incompleta. El 52 se volvió a presentar la oportunidad y ahí en 15 días estaba trabajando indefinido aquí. Me, me contrató el bibliotecario peruano que me enseñó a trabajar, Luis Málaga. No sé si hubo antes acá, pero ese jefe de la biblioteca, después tuvo María Benson, después Lilian Juer, después Lilian Pessoa y después yo. ¿Cómo fueron sus primeros años de trabajo en la biblioteca? Bueno, el trabajo que hace un mensajero. Me tocaba ir al correo todas las mañanas con la camioneta oficial que me llevaba, y después yo me venía en micro y el resto del día yo en la biblioteca ordenándola, lo que nosotros los bibliotecarios llamamos leer la colección, que es ordenarla. Limpiarla. Fui ascendiendo de a poco, sí, auxiliar, después asistente y después bibliotecario y después de jefe de la biblioteca. ¿Cómo llegó a ser jefe de la biblioteca? Estando Lilian Pessoa, la jefa anterior, estaba designada en México y la jefa que realmente yo trabajé mucho con ella, Lilian Juer, una bibliotecaria australiana, estaba en periodo de vacaciones allá. Entonces ahí yo reemplacé a ella y ahí me nombraron estos cargos especiales. Ahí tuve yo el grado P2. Y cuando regresó Lilian Juer, después Lilian Pessoa, yo volví a mi G8 que tenía antes. ¿Hubo algún episodio especial que haya marcado su trayectoria en la institución? Pero sí hubo un cambio en el año 62 cuando se creó el anexo estadístico de la sección estadística que era entonces. Y me mandaron a mí a hacerme cargo y armar eso. Ahí me di cuenta que yo sabía bastante, porque armé ese anexo de la biblioteca, también en el 62 subió al estatus de división, ya dejó de ser sección de estadística y fue división de estadística. Estaba Starlet Berwick, que se había ido y que pues regresó. Creé ese anexo con un boletín toda la semana, se hacía manual, no había computadora. Trabajó con los documentos de Previch, archivo de trabajo de 1920 a 1986. Este archivo tiene 7 cajas, que contiene diferentes documentos que se encuentran microfilmados. Sí, ¿Qué pueden encontrar los investigadores en ella? todo lo que escribió don Raúl en esa fecha. Y se llama archivo de trabajo porque Adelita Previs, la esposa de don Raúl, fue a mi casa un día con una camioneta lleno de cajas, 11 cajas eran. Esto a raíz de que el profesor Joseph Bloch de la Universidad de Princeton le había pedido que si podía venir él con dos alumnos a trabajar con el material de don Raúl. Y Adelita le dijo, sí pueden, pero bajo responsabilidad de José Besa, si no, no hay acceso a los documentos. Y ese fue el origen, se llamaba Archivo de Trabajo y que está digitalizado todo el material de don Raúl. Ahí me pidió la Universidad de Princeton que le incluyera todo. Primero eran 6.200 trabajos que son los escritos de don Raúl, pero llegamos a 14.200 porque se incluyeron los archivos de prensa, todo lo que Adelita había recopilado, porque la Adelita, no siendo bibliotecaria, era un verdadero ratón de biblioteca. En el año 1988, con motivo de los 40 años de la CEPAL, se presentó el libro Antecedentes de la creación de la CEPAL, el que fue recopilado y editado por usted. ¿Qué representa este libro para usted y para los usuarios? Mira, ese libro tiene su origen
en el estado, digamos, situación político-social de Chile, porque en el periodo que Pinochet, habían reuniones internacionales de la CEPAL aquí en Santiago, no venían delegados y venían muchos alumnos a nuestra biblioteca. La biblioteca de la CEPAL pasó a ser una biblioteca universitaria, la Universidad de Chile. La católica no tanto, pero el resto de los institutos profesionales venían todos los alumnos, pero se llenaban nuestras salas, no había consulta en computador, no existía. Entonces teníamos que ir al subterráneo y subía con un alto así de 18, 20 documentos, y después cuando ellos se iban tenía que ir a guardarlo otra vez, no solo yo, porque todos trabajamos atendiendo quién. Entonces lo hacía eso todos los días, 5 o 6 veces. Y de ahí dije, bueno, ¿y por qué si inventó la computadora, la impresora? Se me ocurrió la creación de la sala y empecé paso a paso con este anuario del Yearbook de United Nations del año 76, de ahí, no, 46, pues. De ahí saqué los antecedentes, cómo se formó la CEPAL. Y empecé a buscar documento por documento hasta que llegué a ese libro, Antecedentes de la Creación, que la biblioteca tiene el ejemplar original allá abajo en el archivo, que es pura fotocopia. Y con eso me liberé de estar cada vez subiendo. Coincidió en ese periodo que la Embajada de Argentina, la Cancillería, pidió los mismos antecedentes. Entonces yo pedí autorización a Robert Brown, como jefe de nosotros, que si podía entregar esto a la embajada. Sí, me dijo algo porque esto es público. O sea, así que lo lo entregué a la embajada y de ahí esta cuestión se disparó. Llegó Rosenthal después acá y yo le entregué el libro, digamos, como contribución a él. Bueno, hay una anécdota que tengo con él porque yo le dije que había que ver las platas en impresión. No, me dijo, yo soy el director. Y ahí salió el libro. Una edición de 60 volúmenes encuadernado en cuero, numerado. Para las autoridades me mandó una carta muy bonita. Primera vez que recibo algo, reconocimiento fue de él. Una carta muy bonita diciendo que este libro iba a todas las autoridades de la región para que estuvieran al tanto cómo se creó la oficina. El número 59 me lo dio a mí cuando ya se estaba cayendo la numeración. Ese es el origen de la sala CEPAL. Fue, digamos, los pedidos que se rumoreaba de que no iban a haber reunión y que la CEPAL le iban a trasladar a Brasil. Se hablaba mucho de esas cosas. Por eso tanto estudiante queriendo investigar esta cosa. Ese fue el origen propiamente tal. Cuando usted ingresó a la CEPAL en el año 1952, ¿cómo era nuestra institución? Chiquita. Yo la conocí aquí en Los Leones. Era más chica todavía. Y el año, cuando yo postulé el año 51 estaba en Los Leones y el 52 ya estaba en Providencia 871, pero no todo el edificio. La biblioteca está en el noveno, el octavo era administración, el séptimo estaba la Secretaría Ejecutiva de CEPAL y del sexto completo estaba Política Comercial, Desarrollo Económico. Después había un lado nomás en el quinto, creo que era Asuntos Sociales, no estoy muy seguro, y Estadística está en un sector en el cuarto. ¿Cómo era el trabajo en las oficinas en Providencia? Más cercano que acá, cercano digo yo entre la gente, entre los funcionarios, porque era un edificio de 8, claro, había ascensor hasta el séptimo, había que subir por la escalera, la biblioteca está en un bolichito arriba, en el quinto, en el noveno. Era más cercano porque el hecho de tener un edificio vertical lo encontrábamos todos en los ascensores. Entonces ahí había una relación mucho más estrecha entre los funcionarios. En el periodo que usted trabajó en CEPAL, Chile, país que acoge nuestro edificio y oficinas de trabajo, tuvo diferentes hechos sociales políticos Sí, y desastres naturales. sí. ¿Podría usted indicarme algunos acontecimientos políticos sociales que tuvieron implicancia en el trabajo de nuestra institución? Con el tiempo del golpe militar, los militares quisieron ingresar al edificio, que Iglesia era nuestro secretario ejecutivo, planteó muy firme que no. Después de ahí, en la puerta de seguridad, en donde está la caseta,
Estaba el artículo del reglamento en el cual la Naciones Unidas tiene el rango de diplomático, territorio que es inviolable. Pero ustedes no volvieron a trabajar inmediatamente en esa época. No, el golpe fue el 73. Tuvimos que irnos a la casa todos, porque el golpe fue en la mañana como a las 10 de la mañana y se solicitó al personal que se retirara. Después vinieron el famoso toque de queda, tuvimos 2 días de toque de queda, pues de eso ya se pudo venir a trabajar. ¿Y con algunos investigadores hubo algún cambio? Sí, pero yo no sé si por razones políticas o no, pero sobre todo muchos investigadores del ILPE fueron trasladados a México, la mayoría a Venezuela, otros tantos también. De los desastres naturales, ¿cuál recuerda como el que más daño ocasionó a nuestro edificio? Claro, fueron varios, pero el desastre grande que nos perjudicó a la CEPAL, no tanto a la biblioteca, fue en el 82, porque se desbordó el río por allá, muy arriba por Vitacura, ingresó por la puerta trasera, que ahí no había esta puerta que hay ahora, sino que era un portón de tabla en el cual el agua corría y llegaba al río. Pero ahí encontró un lugar abierto y se metió, y aquí en el piso donde está el edificio de la imprenta y estos otros que están en el edificio nuevo, había muebles de los departamentos, veladores, cosas personales, que el agua la arrastró. Ahí apareció el conocimiento de Groenteman y del otro holandés que habían acá, que ellos por la famosa excusa que le van quitando tierra al mar en Holanda, lo hicieron el mismo tratamiento acá, una especie de compuerta allá afuera. Nosotros aquí donde estamos, el agua no entró por acá, pero por ahí salió mucha agua para que cayó a la laguna. El resto se metió por allá, donde está, por la escalera llegó al banco y por el banco se fue por detrás y salió allá abajo en el subterráneo de la biblioteca. A nosotros no nos hizo mucho daño, pero sí en el ILPE. Habían colecciones en el suelo. Y eso al mojarse, después ya no es lo mismo. Se perdió mucho documento, pero no nuestro, no. Más documentación del instituto. Usted trabajó entre los años 1952 y 1989, periodo en que la CEPAL recibió y trabajaron personas muy importantes para la región. ¿Podría usted nombrarme algo de ellos? Por ejemplo, Albert Fischerman escribió libros sobre América Latina, Galo Plaza, que fue un político muy conocido de ecuatoriano, fue presidente también. Los mismos nuestros mayores, que después fue presidente también toda esta gente que pasó en esa época, pero me quedo con Rosenthal de todas maneras. Él fue secretario ejecutivo que tuvimos una relación muy estrecha en realidad, en beneficio de la biblioteca especialmente, porque no sé en sus países, pero acá en América Latina las bibliotecas siempre están en el último lugar. Siempre el presupuesto para la biblioteca no hay, o se lo recortan mucho. Es una pelea constante. Iglesia, porque con Iglesia yo tuve ya contacto con él, porque aquí la bibliotecaria jefe era la australiana Lilian Yue, que hablaba poquito castellano, hablaba, pero ella siempre me dijo: José, vamos, acompáñame. Así que iba a las reuniones en calidad de, digamos, de asistente. Siempre muy buena relación. Hernán Santa Cruz, que él era delegado de Chile ante Naciones Unidas. Yo lo conocí a él porque él me prologó el libro antecedente de la creación de la CEPAL. Bueno, sin Prebisch la CEPAL no hubiera existido. La primera resolución que creó la CEPAL fueron por 3 años nomás, del 48, 49 y 50. El 51 una reunión en México. Y se iba a discutir si la CEPAL se extendía o no, porque según había una suplantación de funciones con el CIES de la OEA. José Medina Echeverría. Bueno, don José Medina marcó un ítem aquí, porque diría que fue el primer sociólogo que estuvo trabajando con nosotros. Mira, hay que tomar en cuenta que
que el estudio económico América Latina del 48, el 49 el más importante, sigue siendo, pero la División de Asuntos Sociales se creó recién en 1956. Vinieron de la sede a un señor Durán, el nombre no me acuerdo. Él le dio tiraje, creó la Oficina de Asuntos Sociales, con muchos trabajos publicados, que inclusive Gurriere aquí le hizo un libro, así como habló de Prebisch, Aníbal Pinto. a don Aníbal Caramba. Yo me quedo, no sé si entre Jorge Ahumada y Aníbal Pinto como uno de los economistas más grandes que hemos tenido en Chile, dejando a Felipe Herrera a un lado, que fue presidente del BID por la pila de años. Aquí hay buenos economistas, pero esos dos se destacaron siempre. ¿Por qué me acuerdo más de Pinto? Porque yo le hice la búsqueda de sus trabajos a pedido de Zunkel. Pero Aníbal Pinto no colaboró mucho conmigo. Tuve yo que sacarme la mugre buscando los escritos de él en todas partes, porque es un hombre muy prolífico. Es el creador y fundador del Panorama Económico, esta revista que habla de la economía actual de la región, especialmente Chile. Ahí, y después que él se fue, tuvimos una relación bastante estrecha, porque me reclamaba por qué yo le cobraba libros que según él no lo había pedido, pero lo había pedido su gente. Los que trabajaban con él, él era jefe, director de desarrollo económico. Pedía los libros y después si se perdían tienen que pagarlos. Pero nunca perdimos esa amistad que inclusive cuando estábamos los dos jubilados, él llegaba a la revista y me pasaba a buscar. Yo tenía un boliche ahí, a la entradita, ahí estaba trabajando yo. Pasaba a buscarme y arreglábamos el mundo en realidad. Enseñaba mucho, era muy llano a explicar las cosas en realidad. Jorge Ahumada. Jorge Ahumada fue, digamos, él estaba a cargo de este departamento económico. Ese es el IRPES original, pero era de la CEPAL. Debido al presupuesto y a la poca gente que tenía CEPAL no podía continuar. Y ahí se creó el instituto el año 62. Y ahí estuvo Jorge Ahumada a cargo, también fue presidente del Consejo de Personal. Era una persona muy activa y muy capaz. ¿Y qué palabras le daría usted a los nuevos funcionarios, investigadores y personal en general que trabajan hoy en la CEPAL con su experiencia de tantos años en nuestra institución? No sé, no me atrevería a dar una recomendación porque son épocas distintas, totalmente distintas. Pero sí, yo digo, de todas maneras sigo insistiendo en lo mismo, es un privilegio trabajar en esta organización. Estimado José, muchas gracias por tomarse el tiempo y compartir su experiencia con nosotros. Apreciamos mucho esta oportunidad de conversar con usted y escuchar sus historias sobre su carrera en la CEPAL.